reglas de oro para tener una hoja de vida de alto impacto. Y si quieren tenerla, háganlo. Sigan todas las recomendaciones, los consejos. Si ustedes quieren, el viernes vamos a estar en A100, vamos a revisar la hoja de vida y miramos, la podemos leer en vivo y en directo. Lleven la hoja a la impresa. Hay muchas personas que me han preguntado de plantillas modelo y saben, ustedes pueden escribir en Google, modelo para hacer una buena hoja de vida. Yo esto lo saqué de Google, de verdad. Y miren, salen hasta, uno puede decir el color, si la foto va a la derecha, a la izquierda. Si, esto lo saqué de internet. Solo les digo, miren, acá les dejo hasta el enlace, el link que online CV. Ahí sale hasta si ustedes quieren tener carta de presentación. Y aquí alguna persona me hizo una pregunta la vez pasada y es, ¿esas cartas de presentación se usan? La verdad, ya poco se usan porque como sabemos, solo tenemos... Disculpa, Adriana. Dale. Qué pena. Tenemos aquí el ingeniero Humberto Vargas. Nos dice que tiene varias preguntas. Listo, Ingeniero Humberto. Humberto, bienvenido. Los micrófonos están abiertos. Bueno, Humberto, te escuchamos. Ingeniero Humberto, buenos días. Yo te escuché muy lejos. Espera. ¿Me escuchan? Sí, lejos, sí te puedes acercar un poco al micrófono, pero te escuchamos. Bueno. No, aquí yo tengo el auricular, el micrófono cerca de la boca. ¿Pero ahí me escuchan? No. Perfecto. Vale. Bueno, a ver, yo estuve revisando una información hace muy poco porque me vinculé de la empresa con la cual lleva muchos años. Y obviamente dentro del proceso que la empresa hizo fue dar una asesoría, digamos, no solamente en la parte de diligenciamiento y gestión de hojas de vida, sino en la parte, digamos, de generar empresa. Le voy a tocar el punto específico de la hoja de vida. Ellos hablaban de varios temas para generar, digamos, una hoja de vida y hablaban de un objetivo profesional. Dentro de ese objetivo profesional tocaban varios tópicos para poder generar el contenido de la hoja de vida. Y hay una pregunta sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades y características? Una, no sé si continúo con las demás preguntas o en la medida en que le voy formulando la pregunta, usted va dando la respuesta. Bueno, si quieres vamos resolviendo para ir chequeando. ¿Listo? Correcto. Bueno, lo primero, qué interesante eso que estuviste, cuando uno quiere hacer un emprendimiento, pero también por el otro lado buscar un empleo, porque el emprendimiento puede tener una curva de crecimiento un poco más larga, económicamente hablando, para sustentar todos mis gastos personales, pero yo lo puedo ir haciendo el emprendimiento muy bien, o sea, eso está muy bien y que si lo podemos poner en la hoja de vida, sí lo podemos poner en la hoja de vida. Sí les diría es como hay que asesorarse de personas expertas en temas de emprendimiento, de crear empresa, para hacer las cosas legales, para manejar muy bien los temas financieros y eso, pues hay que saberlo hacer con personas expertas. Correcto. Y, dale. Pero digamos, la pregunta mía va es dentro de la información, porque obviamente sí, se hablaba de habilidades y las habilidades, digamos, tocaban varias preguntas para que usted identificara sus habilidades. Pero más adelante se habla de las características. Todo eso era con qué intención, con el objeto de que usted defina su objetivo profesional. Es decir, usted encuentra mucha información, pero cuando usted ya trata de llevarla a la realidad, esa parte práctica que lo lleva a usted, que lo guía, no la hay. Entonces, reitero, ¿cuál es la diferencia entre habilidades y características de una persona? Perfecto. Bueno, entonces para responder tu pregunta, una habilidad es algo que uno sabe hacer, que es bueno para algo.
Las características son rasgos comportamentales. Entonces, cuando a ti te dicen coloca tus habilidades, es para lo que eres bueno. Yo soy buena, por ejemplo, organizando, diseñando, implementando, haciendo que las cosas pasen. Esas son habilidades mías personales. Mis características van ligadas a un poco a los valores, como a la parte personal, como a mis rasgos específicos. Mi característica es mi carácter, un carácter noble, tranquilo, reservado, ecuánime. Las características de la persona son validadas en la entrevista y en las pruebas psicotécnicas. Lo que uno escribe en la hoja de vida son las habilidades. A menos que, ¿se acuerdan la parte hard y soft? Sí, Ese es, correcto. o sea, es como lo hard es lo que sabes, o sea, los conocimientos técnicos, y los soft son aquellas características personales, o sea, yo trabajo en equipo, yo soy líder, yo soy buen orador, yo soy esas características de la persona como tal. Y una hoja de vida se compone de las dos. Y te acuerdas en el momento que decíamos, si es muy largo el perfil de lo hard, miremos si te cabe lo soft. Si no te cabe, lo quitamos porque eso no lo van a averiguar en la entrevista. Eso sería un poco la respuesta para darte entre habilidades y características, Humberto. No sé si te queda clara la pregunta o quisieras No, sí, con... lo que pasa es que, digamos, le voy a poner, digamos, dentro de un listado de las características que, que, que digamos, que se relacionan acá, y aquí es donde realmente a veces no hay claridad. Pero por decirle una cosa, cuando usted es una persona inquisitiva, Ujú. eso no es algo, eso no es, digamos, parte de algo inherente. Eso es algo que usted, digamos, adquiere. Porque Pero las física. habilidades las habilidades usted las adquiere, las adquiere. Y obviamente las habilidades son digamos, son los requisitos digamos, por así decirlo, el paso previo a llevar a un logro. Usted no podría obtener logros sin tener sin tener esas habilidades para poderlos obtener, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, porque vuelvo y reitero, lo que pasa es que, pues, de pronto, y tengo la oportunidad de pasar por así, pues, obviamente, yo le toco esto, porque eso es lo que a veces dificulta, digamos, el gestionar una hoja de vida buscando efectivamente que ella, como usted lo decía, atrape al reclutador. Esa es digamos, una pregunta que tenía ahí. Lo otro. Pero espera, eh, Humberto, quiero que te quedes con algo muy claro. Cuando mm, dices inquisitiva, ¿en dónde Sí, lo catalogas? ¿En característica o en habilidad? para mí ser inquisitivo es una habilidad, No. no ¿Por es una qué? característica. ¿Por qué inquisitivo? Porque, porque digamos, el hecho de que usted sea minucioso, sea investigativo, usted busque información, no es algo que usted lo traiga, digamos, dentro de su chip. Es algo que usted, digamos, va adquiriendo. Y eso, Pero lo digamos, adquieres y queda implementado en tu mindset o en tu mente. Si lo adquieres y ya te queda instalado y es una característica personal, ojo, es que creo que ahí hay una confusión. Las características son características de personalidad, cómo actuamos, cómo nos comportamos. No importa que yo las haya adquirido a lo largo de la vida o en este momento justo desarrollé una característica de ser paciente o de ser inquisidor. Esos son características porque es personal. Ojo, las habilidades es lo bueno que yo sé hacer y habilidades siempre es en positivo. Inquisidor es una palabra negativa. Habilidades son buenas, ¿sí? Habilidades es lo bueno que tú tienes y lo que conoces y la experiencia. Entonces, te pido que no te me confundas con una característica, son rasgos personales. Habilidades son conocimientos técnicos. Piensa en lo hard y lo soft. Puede ser más fácil y así no te enrollas.
Pero ojo, habilidad es positivo. Si yo te digo inquisidor, inquisidor es negativo. Lo que No me pasa la es que, pongas ya. a ver, mire, uno encuentra muchísima, eh, inclusive confusión en definir lo que es una habilidad hard y Sí, sí. digamos, una habilidad blanda, o lo que llamas soft, ¿sí? Que sería el término, digamos, la traducción al español. Soft, de suave o blanda, ¿sí? Pero uno encuentra mucha confusión y observe que cuando se habla, cuando me dices que habilidad soft es característica, pues no podría entrarse a confundir porque lo que dices, la habilidad es algo que tú, digamos, adquieres, ¿sí? Y la característica es algo que ya lleva usted, ya forma parte de usted. Bueno, entonces, no quiero, digamos, entrar tanto en eso porque no logro formular el resto de preguntas, pero eso es lo que yo le comento porque es algo que uno encuentra Listo. eh, que Pero, se ¿sabes confunde mucho en eso. qué te diría Humberto? Haz el Bien. listado de todas las cosas buenas que tienes. Y yo lo hice, yo hice todo eso, Es- yo ya hice y el- eso, y las todo dividimos. eso. Sí. Vale, listo. La otra cuestión es lo siguiente, la otra pregunta es lo siguiente. Pues no Sí. sé, pues no quiero ser un poco atrevido porque si hay gente que quiere formular preguntas, de pronto le voy a quitar esa oportunidad, por eso voy a tratar de hacer unas preguntas, voy a formulárselas rápidamente y usted pues logra concretar una respuesta, como que una sola respuesta para, vuelvo insisto, para no quitarle tiempo a las personas que realmente quieren hacer sus preguntas. La otra cuestión es, digamos, ¿qué sucede en los casos en los que usted, y fue mi caso, tuve muchos años con una compañía? Sí. eh, que hubieran las oportunidades de usted lograr ascenso, no, porque la estructura organizacional no da para que usted eh, llegara a un siguiente ascenso. Es decir, yo no pude llegar a ser gerente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existía ese cargo de gerente en el área que yo manejaba. Sí, no lo había, era muy sesgado. Entonces no había oportunidad de usted de ascender. Entonces usted lleva muchos años en una compañía y usted va, digamos, a llenar una hoja de vida y observe que, digamos que si usted pudiera, eh, digamos, haber estado en varias compañías, pues su perfil se ampliaría porque usted está demostrando que usted tiene la capacidad de poder tener opciones de participar en compañías de diferentes sectores, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo logra uno? Porque yo, por decir algo, trabajé en el sector palmero hace muchos años. El sector palmero es un sector, no es complicado, ha cambiado obviamente los ¿En cuál últimos sector? años, pero yo lo hice hace muchos años. Entonces, el hecho de yo colocar en este momento en mi hoja de vida que tengo tantos años, que tuve tantos años en el sector oil and gas y decir tantos años, dice, no, es que ya prácticamente el sector palmero ya se relegó. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo uno logra darle peso o digamos, o ser atractivo una situación donde prácticamente tantos años en un sector lo anulan a usted frente a otros sectores por la misma razón que le estoy exponiendo? Eso es una cuestión de esos. Dos, Y- cómo uno distribuye, digamos, las áreas que usted acabó de comentar de tal manera que en la hoja de vida tengan una lógica y un impacto. He visto varias plantillas, sí, donde mueven una cosa de un lado para el otro y uno dice, bueno, cómo realmente no solamente es por recomendación, sino es algo mental, donde uno dice, mire, mentalmente me voy a hacer explicar. Si tú colocas el perfil de primero, o sea, colocas el encabezado y el perfil y colocas la experiencia, tiene una lógica porque hay algo analítico que un reclutador, independiente del reclutador que sea, lo atrapa. Pero Ujú. otras, y esa parte no lo asocian, uno ve muchas plantillas diferentes. Y uno dice, bueno, aquí tiene que haber algo lógico que realmente atrape. Ujú. Esa es la otra pregunta. Y la otra cuestión es, eh, en tanta información
digamos, de logros, los logros deben ser muy, muy alineados con el perfil. No puedes colocar en el perfil algo que los logros no lo reflejen, porque es inconsistente y tendría que, y entonces uno tiene que ser consistente con eso, con el perfil y con el logro. Entonces, la cuestión es cómo logras ser, digamos, si tú tienes tantos logros, que usted diga, bueno, ¿sabe qué? Hay que darle peso a lo que sea relevante hacia el perfil del cargo que tú estás postulando. Bueno, Humberto, excelentes preguntas y vamos entonces por partes. Primera pregunta. Cuando uno tiene muchos años de experiencia, está muy bien. Te voy a decir, mi esposo lleva 27 años en la misma empresa, él no ha cambiado de empresa. Y nos pusimos a hacer su hoja de vida y uno diría, no, pero es que, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Es que los que han estado en una empresa por muchos años han hecho muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sentarnos a traducir? Todo lo que has hecho y ojalá en logros. Entonces hay que sentarse a pensar cuál ha sido el mayor logro en este año o en esta área, porque seguramente tú has tenido en tantos años muchos proyectos en los que lograste algo, implementaste algo, diseñaste, aportaste. Eso es lo que hay que escribir ahí. Uno no ve es, duró miles de años en una sola empresa y ya no. Uno lo que ve es como reclutadores qué actividades hizo y qué logros desempeñó en esa empresa. Entonces, y seguramente tú tienes muchos, que eso es lo que a veces nos cuesta, poner los logros. Esa es como la primera respuesta, es como hay que sentarse a pensar qué es lo que correcto, pero tú puedes haber hecho tanto que voy a eso, que hay que ser, digamos, tener como cierto equilibrio y a su vez impacto, porque es mucho contenido que podrías colocar y lo que dices, la idea es que un reclutador cuando mire una hoja de vida, digamos, no es el exceso el exceso sea cantidad, sino la calidad del contenido que estás colocando en la hoja de vida. Por eso yo les decía al principio, Humberto, menos es más. Y tú puedes tener mucha información, claro, pero aquí yo les decía, debemos ser muy inteligentes y mirar el perfil del cargo y eso es lo que vamos a tener en la hoja de vida. Y no me pide información que yo tengo, pues la quito. Que eso es un poco de lo que, del tercer punto que tú me dices, si los logros deberían ir alineados con el perfil, pues claro, es que eso es lo que tenemos que hacer inteligentemente. ¿Cuál es el perfil del cargo? Y revisar mi hoja de vida y hacer un match. Y pensemos que eso se va a ir por ese embudo, ese ATS, ese software, que lo que me hace es que me va a validar si voy a pasar a la última fase o no. Yo quiero estar en el embudo, pues claro que quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer inteligentemente? Reviso el perfil de cargo, reviso mi hoja de vida y hago match. Y eso lo podemos hacer en una matriz de Excel. ¿Qué es lo que pide el cargo? ¿Cómo estoy yo? Y empiezo a cruzar, ¿lo tengo o no lo tengo? Ah, lo tengo. Sí lo tengo, pero no lo he escrito. Ah, pues lo voy a escribir. Y es lo que tenemos que empezar a hacer cruces de información. Y para tu segunda pregunta, que es cuál es la estructura, pues yo te voy a decir, yo estudié y por eso puse las 7 reglas de oro para una hoja de vida de alto impacto y esa es mi estructura coherente. Y esa es la estructura que yo les diría que la hagan. Lo que les acabo de decir, o sea, lo que llevamos hablando en este trayecto, el nombre, el perfil, la ciudad, país, o sea, lo que ya les dije, el perfil, la experiencia con los logros, con el método PAR y los estudios. Y si yo soy una persona que estoy estudiando o recién graduada, pues entonces no tengo mucha experiencia o no tengo experiencia, coloco la educación en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el cerebro, como esa pregunta tuya me pareció excelente, el cerebro cómo lee, esta persona cómo es. Y no solamente el software también, el software lo que hace es algoritmos mirar si cruza o no cruza, entonces es simplemente hablando cómo hace. Tiene el perfil
según lo que el parámetro, sí o no, pasémoslo. Entonces, pongan pues la información personal, hay que ponerla de primeras para saber quién es la persona. Lo otro es el perfil de cargo también, y lo segundo, lo siguiente es, si no tengo experiencia, pues pongo el estudio, pues porque es que estoy empezando mi vida laboral y eso es coherente. Y esa sería como la estructura que te diría, por eso yo estudié para esto y por eso esa sería mi estructura que yo te propondría. Y con esto abarcaríamos tus tres preguntas, pero quiero que me digas si te queda alguna inquietud adicional o con esto ya cerraría. No, yo digamos, entiendo y efectivamente lo que estoy haciendo es eso, pero veo que la situación no está surtiendo el resultado que yo quiero. Entonces, voy a volver a revisar eso, ajusto y si nos vemos el viernes. El viernes es una reunión, porque entendí que es una reunión en Asia, Sí, directamente en Asia. sí, vamos a revisar las hojas de vida. Humberto, tú dijiste algo muy clave y es veo que nos surge efecto. ¿Sabes? Porque el buscar empleo no es solamente tener una hoja de vida. Lo que más, lo que es más valioso es el networking. Y el networking es vendernos y empezar a buscar el empleo, porque eso no nos va a llegar de la noche a la mañana. O sea, Bueno, una pregunta final es, ¿realmente si por decir algo, yo hice una hoja de vida que usted la revisa y dice, Humberto, esa hoja de vida está excelente, está muy bien? Pregunto, si las plataformas, llámese LinkedIn, llámese elempleo.com, sí, llámese las diferentes plataformas, realmente, y eso es lo que yo estoy tratando, digamos, casi de concluir, que no vas, digamos, a tener el impacto o vas a estar dentro de las hojas que van a revisar porque no pagas, tienes no, que eso, pagar. no, Humberto, yo nunca en mi vida he pagado y todos los empleos que tuve nunca fue por pagando. Y te voy a decir, no es necesario pagar, pues aquí me van a odiar las plataformas, pero no hay necesidad de pagar. Es que el clic no está en la hoja de vida, el clic no está en la entrevista. Pues sí, o sea, todo suma, ¿me entiendes? Es como la suma de las partes. Todo es importante. El clic está uno en temas del ser que hay que cambiar. Hay que cambiar nuestros paradigmas. Ahorita vamos a hablar de creencias que nos limitan mucho. Hay que hacer networking. Y lo otro es una suma que me va a ayudar, tener una buena hoja de vida y presentar una buena entrevista. Pero hay que cambiar muchos temas del ser que hay que despojarnos de, que si quieres vamos avanzando y lo miramos. Vale, perfecto. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno, entonces, y vamos aquí en plantillas. Voy a cerrar plantillas y ahora hacemos más preguntas. Hay una plantilla que me causó mucha curiosidad, que se las muestro. Dice que en 3 pasos tu hoja de vida, créala. Y aquí les dejo, se llama CV Wizard. Yo la hice, de hecho, y uno pone la foto y de verdad le sale el PDF y claro, al final dice, si quieres tener la hoja de vida así linda, tienes que pagar, mete tu tarjeta de crédito. No, ojo con esa información que ellos se roban el contenido. Entonces, aquí tiene datos personales, contenido y descarga. Eso mismo ustedes lo pueden hacer en Word y no pagan ni nadie se queda con sus datos y no. Hay otro que se llama modelo Curriculum Net. O sea, yo esto se los muestro porque existe en el mercado, igual ustedes pueden ponerlo en Google y ahí les aparece. Y ahí hace cómo hacer su currículo, varios formatos, varias plantillas, si quieren español, si quieren inglés, si quieren portugués y si quieren francés. Eso está todo. Aquí les muestro, pero no hay necesidad de tener estas plantillas si yo puse cuidado a las 7 reglas de oro de la hoja de vida de alto impacto. Les digo, no hay necesidad. Se las dejo sí, porque la gente sigue pidiendo plantillas. No, no necesitamos plantillas. Necesitamos saber cómo tener una hoja de vida de alto impacto. Ya aprendimos, ahora escribámoslo. Claro, eso sí puede ser más duro, entonces tenemos que traducir. Y miren todas las que yo encontré. Todo esto lo saqué de Google. Y hasta bonito, miren el email.
el teléfono, esto cuando me pongo a hablar un poco de Estados Unidos. No, Ay, es que a eso es lo que hacía referencia, que ves presentaciones, mueven unas áreas, o sea, el perfil lo ubican en el lado izquierdo, y a eso es lo que me refiero, que cuando, cuando digamos, cuando envías tu hoja, digamos, de vida, sí, sí, efectivamente, realmente hay un proceso de análisis que lo está haciendo, es un software, sí. No sé si él cómo asocia eso. Por decir algo, en LinkedIn, pues si usted no puede mover eso, o sea, usted llena la información y no la puede mover, ¿sí? Entonces, digamos, y sé que el reclutador no se va a poner a mirar todas las hojas, digamos, los perfiles, sino él va y descarga la hoja de vida que anexaste, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una situación que sí vale la pena, digamos, definir, saber realmente dónde realmente debería colocar qué contenido en dónde, de tal manera que realmente, si es a través de un software, eh, digamos, haya resultado que uno quisiera, que dice, bueno, pero ¿por qué no si el perfil es alto o está bien, todo está bien estructurado? bueno, ahí que te diría, si tu hoja de vida está perfecta, basada en el perfil del cargo y tú dices de verdad que yo cumplo con todos los requisitos, pues entonces yo te diría, lancémonos al agua y busquemos quién la maneja, quién está haciendo el reclutamiento, quién es el gerente que maneja, y nos vamos y le hablamos. Es lo que podríamos hacer. De verdad, perfecto. Uy, yo tengo un retorno. Entonces, bueno, Humberto, vamos a pasar a un poco del tema de creencias limitantes. Si te pido el favor, si puedes ser. Ya, súper, gracias. Y esto nos pasa mucho y es normal porque somos seres humanos. Y eso que nos decía Humberto, mire, no he visto que surja efecto el pasar hojas de vida, claro, eso es normal porque de hecho uno se puede sentir abrumado. Es lo mismo que hacer ejercicio y no se me vea el abdomen plano. Es lo mismo que hacer una dieta y no bajar de peso. Es normal, o sea, es normal porque es un proceso. Y debemos entender es que ese proceso que estoy aprendiendo, qué es lo que tengo que aprender, qué tengo que vivir en este momento, qué tengo que mejorar en mi ser como ser humano, que estoy, qué está pasando conmigo. Y esa pregunta es importante que nos la hagamos. Y hay que ver qué creencias me están limitando para la búsqueda de empleo. Y ahí puede ser, y esto no nos ayudan los vecinos, la familia, qué tristeza, pero, uy, pero nada que consigue empleo, uy, pero ya cuánto lleva y cuántas horas de vida ha pasado y no le ha salido nada. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al cerebro? Automáticamente se carga, se carga, se carga. Y entonces uno dice, no, no, no puedo, no puedo, no. Y todas esas son creencias limitantes que nosotros mismos nos vamos poniendo. La invitación hoy es un poco mire, Eva, damos todas esas conversaciones. Empecemos a mirar qué es lo que tenemos por dentro y qué debemos empezar a cambiar, porque todos tenemos algo que cambiar. Si yo soy una persona intransigente, si yo soy una persona que no escucho, si yo soy una persona radical, si yo no soy una persona que me cuesta la tecnología, si yo soy... Tenemos que empezar a cambiar eso porque estamos en otro momento de vida. Entonces, la invitación es a empecemos a borrar el no para que nos quede el puedo, el para que sea posible, el impossible para que sea possible, o sea, para que esas creencias limitantes que nosotros tenemos, porque yo les voy a decir, buscar trabajo o buscar empleo es un empleo. O sea, hay que ser disciplinados, hay que sentarse a buscar, o sea, hay que sentarse uno a buscarlo. Pero ¿cómo lo hace uno? Haciéndolo, haciendo que las cosas pasen. Y eso vamos a empezar a desprogramarlo de nuestro cerebro, porque a nosotros nos enseñaron a que pasamos hojas de vida y ahí nos llaman y hacemos un proceso de selección. Y a muchos les ha funcionado.
A mí nunca me funcionó eso. Yo tuve que ir a buscar mis trabajos. Yo tengo que ir a buscar mis clientes. Yo tengo que ir a hacer. Entonces, ¿cómo empiezo a desprogramar mi cerebro? Lo primero es que identificar cuál es el pensamiento que tengo. Si mi pensamiento es difícil, no voy a buscar, están pagando mal, es, eh, está el mercado mal. Entonces, si todo eso lo tengo, pues ¿para dónde voy a ir? Pues al caos. Entonces tengo que mirar cómo me estoy sintiendo. ¿Recuerdan cuando hablamos de habilidades, aspectos de mejora y emociones? Esas emociones o sentimientos hay que ver. Pues si yo estoy en sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad, melancolía, seguro no voy a avanzar. Ahí yo les diría, cuando identifiquemos esos sentimientos y la primera pregunta, háganse en este momento, ¿cómo me siento ahora? Ah, tranquilo, tranquila. Angustiado porque ya es casi la hora de preparar el almuerzo y no he hecho nada si estoy en la casa. Esos sentimientos que empezamos a identificar es bueno porque me ayudan a entender cómo estoy. Entonces identifiquemos los sentimientos, porque después eso se traduce en la conducta o la acción. Y esa conducta o acción es el reflejo de cómo nos comportamos. Es decir, si ustedes ven a una persona, voy a decir una palabra dura, agria, algo debe estar pasándole internamente. Si ustedes ven una persona mal geniada, algo debe tener internamente. O sea, toda conducta es porque algo tiene, pero todo empezó por un pensamiento. Y eso, si uno empieza a identificarlo, ya se va convirtiendo en un hábito. Entonces le da la posibilidad de cambiarlo. Y eso nos pasa en la búsqueda de empleo. En la búsqueda de empleo lo vemos como que pereza, la hoja de vida no es, estoy metiéndome en millones de cosas. No, tranquilos, o sea, vamos paso por paso. Yo los invito a que pasemos a creencias posibilitadoras. O sea, es decir, lo bueno de, qué bueno aprender este nuevo método, qué bueno que esto sí funcione, miremos experiencias de otros, aquí en contacto para que me ayude a mover mi hoja de vida, qué bueno que hoy aprendí esto y entonces lo voy a implementar, con quién me puedo contactar para futuros nexos laborales. Veo colegas que están, pues que llevan más tiempo que yo buscando empleo y no les ha dado fruto esto. O sea, veamos lo positivo, porque si vemos solo el caos, estamos en las creencias limitantes. Entonces yo les diría es, borremos, pasemos a creencias potencializadoras. ¿Fácil? No, no les voy a mentir, no es fácil. ¿Imposible? No, no es imposible, es posible. Todo es cuestión de actitud, si alguien por ahí, literal. Si yo le pongo diferente actitud y si mi cerebro lo hago que cambie y voy hacia otro rumbo, seguro que me va a ir mucho mejor y voy a perder el miedo de ir a tocar una puerta para buscar un empleo. Pues que si uno no toca las puertas, pues va a ser mucho más difícil. Entonces les diría es, claro, conozcamos muy bien el mercado, pero insisto mucho acá, conózcanse primero ustedes mismos, quiénes son ustedes. Y miren, hagan de cuenta, hay un ejercicio como de la vida, cómo está su vida, su alma, su espíritu, su salud, y hagan como todas las aristas del ser humano y empiecen, no, definitivamente en salud es que no me estoy cuidando, es que tengo el azúcar alta, es que no sé, en el deporte. No, pues empecemos a caminar, caminar es gratis. En la vida social, no, no tengo amigos, pues vámonos a Siem el viernes y allá nos conocemos y hacemos rueda de contactos. O sea, aprovechemos todos estos espacios que nos ayudan a, pero si yo empiezo a ver lo que no, ¿por qué no empezamos a ver más bien lo que sí? ¿Sí? Y empezamos a ver de qué manera yo empiezo también a mejorar mi actitud, mi disposición, y ahí empiezo a ver, uy, es que yo soy bueno para, yo soy, y no se nieguen las cosas porque ustedes son muy buenos en algo. ¿En qué? Pues cada uno lo va a saber. Entonces, háganse esas preguntas y tengo una frase que quisiera dejarles y si quieren, tómenle foto. Si no te hace bien, ¿para qué lo quieres dejar en tu cerebro? En tu cerebro. Quitémonos. Ah, suena fácil. Suena fácil. Difícil no es.
pero lo pueden quitar. Quitémonos eso de la mente. Y entonces, señoras y señores, manos a la obra, nos quedan 20 minutos y en estos 20 minutos quisiera que hiciéramos preguntas que no hayamos resuelto y acá les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna pregunta. Este Instagram es un poco de las consultorías que tengo, el otro era de papelería creativa, como les dije, papelería creativa me ha salvado de pagar el celular, de pagar algunos recibos y además soy feliz con eso. Entonces, este sí es el profesional como tal. Acá les dejo mis datos y ahora sí abrimos sesión de preguntas como tal. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, habilitados todos los micrófonos. Tenemos aquí la manito levantada del ingeniero Juan Andrés Reverén. Ingeniero Juan Andrés, bienvenido. Hola, Buenos Juan. días, Juan Andrés. buenos días Adriana y Manuel, a todos buenos días. No, pues hacía rato no estaba en un taller y una conferencia sobre este tipo de cosas que son muy importantes. Yo tengo que reconocer que hay, hay cosas que tiene uno que estar revalidando continuamente. Yo te voy a contar, digamos, alguna experiencia que tengo con el tema de consultorías. Y antes, digamos, el tema de las consultorías era como una especie de entidad, pero resulta que ya eso es un valor a nivel de los profesionales que ya tenemos cierta edad, que ya pasamos por muchas empresas y que ya estamos en edad de pensión, pero no queremos acostarnos. Queremos... Entonces resulta que en el mercado que tú hablas y en el que nos toca vivir, y sobre todo aquí en Colombia, los estereotipos o las formas o las plantillas que hay para, digamos, acceder a trabajos, a competir por las consultorías, exigen que uno esté muy sintonizado con este tipo de manejos. Porque hay veces uno se va por lo tradicional y resulta que las personas que lo entrevistan a uno para, no un cargo, pero sí un outsourcing, por ejemplo, ven en uno una persona que de pronto no sintoniza con ellos porque Haciendo. uno no deja plasmado en una hoja de vida Jorge, ¿qué tal, hermano? o en No, un gracias a Dios. brochure su conocimiento, ¿no? O en un portafolio su conocimiento. Sí, Y no, entonces, está incompleta, hermano. Estoy a mí me varado con eso parece porque que solamente me estar enviaron. siempre actualizándose y siempre, digamos, adoptando las formas del mercado es importante porque si no, uno así haga el networking, no pega. Así es. Eso me ha pasado porque hace unos 2 años empecé a contactar con compañeros, excompañeros, amigos que tenía yo aquí porque yo estuve mucho tiempo por fuera del país. Y ellos tenían sus emprendimientos, empresas, entonces empecé a asesorarlos, a hacerles consultorías en algunas cosas en las que yo pues tenía alguna experiencia. Y pues dije, no, por aquí es la cosa y eso me ha dado de comer, como decimos. Pero si uno sube de nivel, digamos ya no a nivel de amigos, sino que ya son empresitas de mediano o más grandes, ya el sistema cambia. Y ahí es donde le piden a uno una especie de formalidad como si fuera uno una empresa, ¿me entiendes? Claro. Y esa situación no lo ve uno en un panorama claro porque, digamos, eso no se maneja. Yo no he visto hasta ahorita que lo vi contigo, ¿sí? Que uno puede adaptar, digamos, esa hoja de vida a un perfil como si uno fuera una empresa. Claro. Y, y venderse, y vender lo que uno sabe hacer, ¿no? Así es. Bueno, dijiste Porque algo muy clave. Dale, termina y ahorita te interrumpo. porque he estado, por ejemplo, en situaciones en las que, aún siendo para outsourcing, lo entrevistan a uno, ¿no? Y le hacen pruebas psicotécnicas, ¿sí? Y la gente que lo entrevista a uno, pues uno les lleva 20 años, 30 años a veces.
y le hacen a uno preguntas, pues, que uno no maneja en el contexto de ellos porque somos otra generación a veces. Pero uno pues trata de exponer desde su experiencia lo que uno sabe del tema o quiere decir del tema. Pero hay veces que en esas entrevistas uno queda como fuera de foco porque uno no lleva, digamos, esa preparación y uno no está sintonizado con el mercado de los jóvenes, que son los que son dueños de empresas hoy en día. Ok, Eh, bueno, Juan, dale. entonces yo quisiera pues comentar eso y si tuvieras de pronto un modelo que fuera como un poquito más empresarial. Yo digo que esto que tú estás haciendo es como personal, pero digamos a nivel como un brochure, si eso se puede conseguir hacer más o menos con la misma estructura y metodología que tú estás aplicando. Sí, yo te diría que básicamente puede ser mi ejemplo real de vida, porque a mí, de hecho, a mí me piden mis clientes, cuénteme qué es lo que usted hace para qué charlas o qué consultorías. Entonces, aquí yo desgloso, esto pues era para mostrarles porque es como un ejemplo académico, por decirlo así, pero básicamente aquí yo desgloso con el método PAR mis logros. Entonces, he implementado el modelo de outplacement, he diseñado, he hecho que tantas personas adquieran su empleo ideal en un mes y una semana. Es la persona que más cercana ha estado Hay personas que no han sido juiciosas y duraron 7 meses sin empleo, pero las personas más juiciosas, un mes, exageremos 2 meses, buscan su empleo. Entonces yo voy escribiendo, porque de hecho a mí me pidieron para una charla mi hoja de vida con brochure. Entonces aquí tú metes la información cuando es consultoría, pero yo no quiero que pierdan de vista que yo trabajé en empresas y que tuve unos cargos que puede agregar valor a lo que hago. Entonces lo divides así y lo vas desglosando. Y si tienes página, pues ahí también colocas la página. Ok, eso, digamos, puede hacer que la hoja de vida o brochure termine siendo muy larga. O como, por ejemplo, yo creo que en mi experiencia debo sectorizar cosas en las que tengo como 7 campos de experiencia. Ok, eso Entonces, hay veces que, digamos, esa tanta experiencia y tantas cosas que uno ha hecho resultan ser muy monótonas para la persona que va a leer eso. Entonces, la forma de resumir eso sería haciendo tablas o haciendo links para que vayan a mirar esa experiencia en una página o en un brochure digital. Eh, ¿Qué Eh, opinas de eso? no, a mí eso me parece mucho, porque uno solo oprime un link y ya se queda con eso. Piensa que igual que para una empresa o una persona, uno se queda con 6 a 12 segundos. Con eso se queda. Yo qué haría es, ¿qué es lo que le puedo ofrecer a esa empresa, pero que necesita? Cuando la persona necesita o la empresa necesita, yo me voy como consultor con lo que ellos necesitan. Tengo digamos, un brochure o una hoja de vida base con lo general. Por ejemplo, aquí tú puedes ver que yo hago coaching, outplacement, base, pero resulta que a mí me contrata una empresa de petróleos para desarrollar el modelo de competencias. Entonces, ¿yo qué hago? Adapto todos mis método PAR, mis logros en modelo de competencias y voy y se lo llevo. A ella no le voy a contar que implementé formación, que implementé cosas que no necesita. Con ellos me voy, qué valor agregado lo sé, está bien. Pero con ellos solo me voy con lo que necesitan y ya después me irán conociendo y en tu página habrá todo lo que tú sabes, porque en la página debería estar todo o en tu Instagram o donde estés manejando. Sí es importante las redes. Yo no soy una persona digital ni experta en redes, pero he aprendido con esto que sí hay que montar en redes las cosas que uno hace, laboralmente hablando. Ojo, hay que tener mucho cuidado y eso no lo hablamos aquí con las fotos que monte.
porque yo me he visto unas cosas, por ejemplo, en el que antes era un pajarito, que ahora es una X, eh, Twitter. Twitter, Twitter, perdón, sí, que la gente monta unos comentarios y unas fotos que de verdad yo descarté a un proceso de selección a un muchacho porque montó cosas que no deberían, éticamente no son. Entonces tengamos mucho cuidado lo que subimos en las redes. Eh, Excelente pregunta tuya, Juan Andrés, y gracias por darte la oportunidad de seguir en el mercado, porque así estés cerca a pensión, no lo sé. Lo que importa es tu conocimiento y ese conocimiento es lo que tenemos que trascender en los demás. Y ese conocimiento que has adquirido en muchos años es lo que uno de verdad necesita. Personas que le enseñen, que lo orienten, que lo guíen, o sea, personas que sepan. Entonces, qué bueno que quieras seguir en la onda de hecho, el estar acá habla muy bien de ti, porque quieres foguearte de las últimas tendencias, de qué es lo mejor. Así que te felicito, sigue en ese proceso. Y lo que te diría es, si ya tienes una página, miremos cómo sería o asesórate de alguien de mercadeo que sepa tu página, pero en tu hoja de vida coloca lo importante que haces general y cuando te vayas a un cliente que te pida cosas particulares, es como montar una propuesta. Una propuesta es, tú montas lo particular que te pidieron en esa propuesta, tú no montas todo lo que necesitas, todo lo que sabes. Eso es lo que te diría, Juan Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que te voy a llamar y si es posible, no puedo estar en la CIEM el viernes, pues, me hubiera gustado. Tengo un compromiso de trabajo, pero, pero si te puedo llamar y enviarte de pronto al email, digamos, la propuesta mía para que me la puedas comentar si eres tan amable. Por supuesto, con muchísimo gusto para eso estoy aquí. Ok, Gracias, Juan Andrés. ok. A ti muy Perfecto, amable, Adrián. ingeniero. Muchas gracias. Bueno, en este momento voy a estar compartiendo en el chat de esta reunión el enlace para las personas que se quieran registrar y acompañarnos en la actividad presencial. Recuerden, octubre 20, 10 de la mañana, en la sede de la asociación. Aquí vamos junto con la doctora Adriana justamente a esto, ¿no? Ya a poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Revisa tu hoja de vida con nosotros. Así es la actividad para que se registren. Y bueno, veamos aquí, ingeniero José Fabián Muñoz, bienvenido. Tiene habilitado su micrófono. Hola, José Fabián. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo sí tengo bueno, más que una consulta, es que es de pronto un tip. O sea, quisiera que me dieran un tip en referencia a las situaciones con las que me he enfrentado últimamente. A ver, yo realmente estoy en un proceso, ya sea en un proceso dual. O sea, quiero tanto cambiar de sector como cambiar de posición dentro del mismo renglón del renglón profesional. Es decir, mi renglón profesional tiene que ver con los proyectos, pero principalmente he estado en la parte de ejecución, o sea, liderando los proyectos, pero en la parte de ejecución, o sea, soy eh, en la parte de liderar los proyectos en campo, mejor dicho. Y el sector, dime. ¿Y qué quieres? Así me lo que decir. Bueno, básicamente también estoy en un proceso también de cambio como lo comentabas al comienzo, también quiero ser un papá presente, digamos, este sector pues me ha drenado realmente bastante, entonces mucho tiempo fuera de casa y quiero irme a sectores donde realmente tenga la oportunidad de estar mucho más tiempo en casa, esa es la verdad. ¿Cuál es la dificultad? Pues obviamente el tema de remuneración. Me he estrellado con las remuneraciones del sector industrial, pues suelen ser un
poco mucho, más bajas. Entonces, bueno, estoy en ese proceso. Entonces, estoy diseñando una hoja de vida que me permita, digamos, tener más acceso, ampliar un poco más ese horizonte digamos, como de selección o de ser seleccionado. Eh, pero no he encontrado ese punto intermedio donde no diga mucho o digo mucho o digo poco. O sea, entiendo básicamente los pilares que me estás transmitiendo, pero en los procesos en los que he ingresado, extensos de hecho, me piden que les dé información muy específica y cuando doy información muy específica, entonces decidí, por ejemplo, hacer un listado de proyectos y eso es una cuestión larguísima. Y en algunos casos me ha funcionado, en otros casos no, ¿sí? Pero son más los que me solicitan detalle, detalle, detalle de las cosas. Es que esa es la parte que como en la que entro un poco como en cortocircuito con lo que me han transmitido, digamos, en estas experiencias, que muy buenas de hecho, pero usualmente todas apuntan hacia el resumen. Resumamos, digamos, de una forma muy profesional, muy clara, en fin, lo que hacemos, pero no nos extendamos. Pero cuando me enfrento a los procesos, quieren es detalle, un detalle enorme, o sea, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un tip, mejor dicho? El mejor tip es entender qué es lo que ellos necesitan. Y acuérdate, siempre piensa en los 6 a 12 segundos. En esos 6 a 12 segundos que damos la primera impresión, tenemos que ser súper breves y concisos. O sea, ese es el famoso speech elevator o el elevator, mejor dicho, la subida en el ascensor que uno le dice a una persona qué es lo que sabe y para qué lo necesita. Eso, piensa eso, que tienes que ser claro y conciso. Pero cuando ya la gente se interesa en ti, es cuando te van a pedir más detalle. Luego, entonces es muy bueno lo que está pasando. Que te pidan detalle, que deja ver que están interesados en tu perfil. Entonces, ahí es cuando tenemos que ser más sagaces y hablar con el método PAR. El método PAR es qué situaciones, qué acciones hiciste y qué logros obtuviste. Ojalá con cifras y datos. Y ahí van a decir, wow, sí, definitivamente no nos equivocamos, es la persona idónea para el cargo contratado. Ahora, cuando tú dijiste que quisiera cambiar como el renglón profesional, te diría es qué tanto estás dispuesto a negociar, porque uno tiene que hacer renuncias. Y eso te lo digo porque me pasó. Las renuncias que valen oro, que es la familia, renuncias a eso o renuncias a ingresos y apretamos gastos. Y hay que sentarse a hablar, eso sí es muy familiar, eso sí es, el tip es, siéntense a hablar como familia y digan qué eso pesa más en este momento. La presencia, la ausencia, la economía, y háganlo en un cuadrito y digan, sí, definitivamente nos vamos a dar la pela, vamos a estar presentes. Pero yo les voy a decir algo y ustedes pues saben que yo hago procesos de coaching. Yo he visto mucho en temas del ser humano que vieron que son carencias que quedaron de la infancia por la ausencia de los papás. Y es triste decirlo, y yo tengo 2 hijos. Y una persona me dijo, mi papá, esta persona que yo invertí en tantas sesiones, debía habérsela dado a mi papá para que se quedara conmigo cuando yo fui chiquito y no tener tanto dolor en este momento. Les dejo eso. Cada uno hará su reflexión, pero eso es importante tomar una decisión familiar. No, no es el único tip que te diría. Tomen una decisión familiar y en cuestión laboral, mira qué quieres, porque si eres un gran líder en ejecución que enseña, pero resulta que los pozos petroleros no están en Bogotá, ¿sí? Sino están fuera, pues qué tanto estamos dispuestos a negociar y si el caso es seguir trabajando, entonces, bueno, tendremos una ausencia, pero la calidad que vamos a estar presentes en los tiempos que yo esté va a ser con estos planes.
tienes que negociar en familia, eso es el tip que más te diría. Y en cuestión de hoja de vida, pues si quieres el viernes la revisamos con mucho gusto o me escribes al celular y miramos cómo podemos poner de tal forma que se sigan interesando en ti, porque es que eso es un buen, o sea, eso es muy bueno, que lo llamen a uno y le amplíen, pedir ampliación, es que pasaste a una siguiente etapa, o sea, piensa en el embudo, seguiste en el embudo, vas pasando muy bien. Gracias, José Fabián, por pensar en tu familia también, qué lindo, porque eso es sociedad y como les digo, hay muchas carencias en este momento. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Listo, súper. Genial, bueno, aquí tienen los datos de contacto de la doctora para cualquier información adicional, pero recuerden, la invitación queda abierta para que nos acompañen entonces en esta fecha, el 9, dijimos, qué pena. El 1 de noviembre y el 3 de noviembre para el Ok, proceso. sí, así es. Listo. Bueno, permítame por favor, grupo, y les voy a compartir una información adicional. Ok. Bueno, todas las inquietudes que tengan, entonces, de pronto que se queden, las podemos resolver el día de la actividad. Aquí tenemos entonces Yo perdí tu audio, Manu, no sé si fui yo. Todos perdimos el audio, mano. Bueno, yo creo que Manuel iba a presentar algo. Eh, voy cerrando agradeciéndoles a todos por su asistencia. Esperamos que todos los tips les sirvan. Bienvenidos a los que puedan estar el viernes. Los que no, pues con mucho gusto ya se quedaron con mis datos. Gracias por estar acá. Si se conecta Manuel, pues bienvenido. Y si no, pues les pedimos el favor, califiquen el evento. Ya al final la sesión les pide la evaluación del evento. Muchísimas gracias a todos y un abrazo. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias.
Aló. Hola, hola, hola. Hola. Ya se retiró la gente porque pues, estamos en Sí, comunicación. no, hubo un fallo aquí técnico, disculpas. Bueno, damos por terminada entonces la sesión. Mil disculpas a los que todavía estuvieron conectados aquí. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.